Amigos, buenos días. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona, literatura. Siempre he leído, desde muy pequeña tenía un libro en la mano. Consideraba que la literatura me abría a mundos distintos, me hacía volar la imaginación. Siempre lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Y en este momento quiero hablar sobre un libro que es muy pertinente para la situación actual en la que vivimos. Ya he hecho referencia a este libro anteriormente y es la obra 1984 de George Orwell. Esta obra se contextualiza dentro de un grupo de autores ingleses muy importante. Ahí tenemos, por ejemplo, a H.G. Wells, que escribe La Guerra de los Mundos, ¿no? Muy conocida por la película hecha por Tom Cruise, ¿no? Tenemos a Chesterton, que escribe El Padre Brown, aunque es conocido por esa serie. Chesterton es un excelente escritor de teología, de obras de misterio, filosofía, etc. Después tenemos a C.S. Lewis. Lewis escribe Las Crónicas de Narnia, que también es ahora muy conocida por las películas que se han hecho a principios del milenio. Tolkien también, ¿no? Con toda la saga de Bilbo, ¿no? Middle-earth, toda la saga de los elfos, etcétera. Ustedes ya lo conocen, no tengo que explicarlo. Aldous Huxley con la obra de A Brave New World, que se traduce en castellano Un Mundo Feliz. Luego tenemos a George Orwell con 1984 y otras más. Aldous Huxley, que escribe Rebelión en la Granja, escribe muchas otras más que son muy interesantes. Entonces, Orwell se contextualiza en este grupo de autores que todos tienen en común el haber participado en alguno de los grandes conflictos internacionales. Me refiero ya sea a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial o ambas. ¿Qué sucede con todos estos autores? Tienen experiencias vitales profundas. En las dos guerras, la humanidad se enfrenta a sí misma, ¿no? En hechos crudelísimos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las batallas eran cuerpo a cuerpo. A la hora que se mataba al enemigo se le estaba mirando a los ojos. Era una confrontación personal de uno a uno. Recuerden que se le llamaba también la guerra de las ratas, porque en esa época se ganaban los terrenos de palmo a palmo, ¿no? Y se hacía la guerra a través de trincheras, ¿no? La guerra de trincheras. Entonces, esa es una experiencia sumamente descarnada. En la Segunda Guerra Mundial la conflagración es mucho mayor, porque no es solamente en Europa y algunas otras partes del mundo como el norte de África, sino que ya es
un evento bélico que abarca continentes, ¿no? Y la destrucción es mucho mayor. Entonces, estas dos conflagraciones marcan a este grupo de escritores y pensadores y los ponen frente a lo que significa ser humano. Y George Orwell escribe esta obra luego de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, dentro del contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace es, se fija en los acontecimientos europeos, especialmente el de la Rusia estalinista. Y 1984, la novela, la coloca en un mundo en que las diferentes naciones han sido puestas como en esferas de poderío, ¿no? Esferas de dominio. Y él hace referencia a eso, a los tratados que se dieron justo a medida que iba avanzando la Segunda Guerra Mundial entre los tres grandes jerarcas de las potencias aliadas, ¿no? Stalin, Roosevelt y Churchill. Curiosamente, el personaje principal de esta obra se llama Winston Smith. No es gratuito, el nombre no lo es. Lo que hace Orwell es toma el primer nombre del primer ministro británico y lo coloca, ¿no? Como Winston, con el primer nombre, y le coloca un apellido, Smith, que es sumamente común, ¿no? Entonces aquí vemos ya una contradicción en el mismo personaje. Winston Smith trabaja en lo que se llama en la zona donde está viviendo el Ministerio de la Verdad. Y su trabajo, su ocupación, su responsabilidad era borrar la verdad. El Ministerio de la Verdad lo que hacía era borrar la verdad. Entonces, cualquier acontecimiento político o social que estuviera en contra de los lineamientos políticos del gran hermano, o de Big Brother, que era la figura principal, el jerarca por excelencia de esta zona, ¿no? Debía ser olvidada, debía ser borrada por completo. Entonces Winston Smith se dedica a buscar todos los datos que pudieran hacer referencia a esa verdad que debía ser borrada y crear una nueva verdad. Entonces lo que se hace es se reescribe la historia. Pero llega un momento en que ni el mismo Winston se da cuenta de cuál es la verdad. Él mismo se pregunta qué cosa es lo que ha escrito. Para eso necesitaba tener pues todos los datos que había falsificado. Y ya llegó un momento en que no sabía qué cosa era lo correcto. Y curiosamente, eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuál es la verdad? Eso es lo que nosotros estamos perdiendo. Estamos perdiendo la verdad. Y lo escribió
George Orwell, ¿no? A finales, más o menos ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que 1945, 44, ¿no? 60, 70 años, ¿no? En que Orwell habla en su libro de cómo es que se tergiversa la verdad del ser humano. Al final, el personaje termina, no quiero contarles el final porque quisiera que lo leyeran, realmente es una novela que deberían leerla y tomando en cuenta cuál es el contexto en el que estamos viviendo. El personaje, Winston Smith, llega a profundidades en que ya no sabe qué cosa es lo que va a sucederle. Y no les voy a decir qué cosa es lo que le sucede, porque quiero que lean la novela. Pero reflexionen que tal vez nosotros estamos exactamente en la misma posición. No sabemos qué hacer en este momento. Nuestra situación política es de tal naturaleza que la verdad se nos está escapando de las manos. ¿Quién es el correcto? ¿Quién es el corrupto? ¿Quién es el que dice la verdad? ¿Quién es el que dice la mentira? Debemos reflexionar de cuál es la verdad que nosotros debemos tener siempre presente. Y yo apuesto por la verdad que está dentro de nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos inscrita la ley natural. Tenemos una conciencia que nos dice de manera natural qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si va en contra de nuestra propia naturaleza, algo está mal. Para algunos, como yo por ejemplo, afortunadamente tenemos, aparte de la ley natural, una ley superior que nos ilumina, que nos guía. Es un gran consuelo el poder tener una vara en la cual nos podemos apoyar. Pero el Perú está pasando por un momento que necesitamos sentarnos, ver cuál es la verdad sin ofuscarnos, sin venganzas. Debemos estar con el pensamiento claro. No, nada de apasionamientos. Buscar cuál es la mejor forma de aplicar la ley que ya la tenemos. Tenemos leyes que podemos aplicar de manera consciente, de manera con la cabeza fría, lejos de esa cacería de brujas que se está desatando. La literatura, como dije yo, no sé si lo habré dicho al principio o lo habré dicho en algún otro video, la literatura es una forma en que el ser humano se enfrenta a sí mismo, se enfrenta a su realidad, se enfrenta a lo que es el día a día, lo traduce, ¿no? Y lo presenta. Y con esa nueva imagen podemos irnos dando cuenta poco a poco, reflexionando.
Bueno, y ya son cerca de los 15 minutos, no quiero que sea más largo este video. Como siempre, amigos, espero sus comentarios, sus aportes, y no se olviden de leer esta novela fantástica de George Orwell, 1984, en este siglo XXI. Nos vemos.